Bendiciones a todos y bienvenidos a la lección 3 de nuestro curso de NinjaTrader 8. Ya previamente hemos aprendido a descargar la plataforma, tener una cuenta demo y también vimos un recorrido por todas y cada una de las funcionalidades que nos ofrece esta herramienta. Ahora nos vamos a enfocar en cómo crear un gráfico y gestionar indicadores para poder empezar a operar dentro de la plataforma NinjaTrader 8. Para esto, lo que vamos a hacer es inicialmente crear un gráfico y lo haremos por la opción de New o Nuevo, dependiendo del idioma en el que tengas la plataforma, y buscaremos la opción de Chart o Gráfico. Una vez que nosotros solicitamos crear un gráfico, lo primero que nos preguntará NinjaTrader es la serie de datos que queremos cargar de este gráfico. Por lo que primero nos preguntará cuál es el instrumento que deseamos operar y deberemos seleccionar de la lista desplegable. Los primeros que aparecen siempre serán los más frecuentes o los últimos que has utilizado. Y después NinjaTrader nos trae una serie de agrupaciones por instrumentos que tiene. En el video anterior aprendimos cómo crear nuestro propio grupo o lista de seguimiento. Hemos creado una que se llama tutorial y hoy crearemos un gráfico del micro Nasdaq. Una vez que tenemos como tal este activo seleccionado, veremos que de inmediato nos va a preguntar NinjaTrader si tenemos algún template previamente construido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos crear gráficos, asignar indicadores y diferentes estructuras en cuanto a cómo quiero ver las velas, temporalidades y demás, y puedo guardar esto como un template para podérselo asignar a cualquier activo y de esa forma crear gráficos con nuestras preferencias más rápido. En la segunda sección, lo que nos va a pedir es las propiedades del gráfico que estamos construyendo. En estas propiedades nos va a preguntar qué tipo de gráfico queremos crear. Recordemos que podemos tener diferentes tipos de gráficos, aun cuando se vean como velas japonesas. Nosotros podemos ver velas japonesas agrupadas por ticks, es decir, por cantidad de contratos. También puedo verlas por volumen, puedo verlas por rango, puedo verlas por minutos, por temporalidad. Unas velas Renko que son bastante conocidas, la Heiken Nashi que también son bastante conocidas, pero nosotros utilizaremos las velas de minutos que son las más frecuentes al momento de operar. Y posterior, en la sección del valor, nos va a preguntar en qué temporalidad lo queremos. Si hemos seleccionado que queremos ver velas de minuto, acá el valor será cuántos minutos queremos que tenga cada vela. Para el ejemplo colocaremos 2 y posterior nos va a preguntar cuánto tiempo queremos cargar hacia atrás el gráfico. Recordemos que yo puedo tener un gráfico, pero si quiero ir días atrás y ver el comportamiento para identificar soportes, resistencias o cualquier otro tipo de dato o información relevante para nuestra operación, es importante que carguemos más días en el gráfico. Nuestra recomendación es que mínimo cargues 15 días. Posterior, una opción que también se suele utilizar es la parte de las horas de trading. Esto hace referencia a los horarios de operación del activo. Si bien nosotros tenemos activos como futuros, también podemos ver que en activos como acciones el horario de operación depende del horario del mercado, es decir, de la bolsa de valores. Tenemos también algunos activos que tienen pre-market y aftermarket como las acciones, mientras que futuros trabaja 24 horas. Lo que podemos hacer es dejar el instrumento que se configure de forma correcta como viene por defecto, o bien nosotros podemos seleccionar el tipo de horario que queremos trabajar, dependiendo siempre el tipo de activo que estemos operando. Nuestra recomendación es que es el mismo que el activo trabaja. Una vez que hemos diligenciado esto, nos va a pedir que configuremos, en caso de desearlo, los detalles del tipo de vela japonesa. ¿Cómo queremos las velas japonesas? Aquí podremos cambiar el color a las velas bajistas, cambiar el color a las velas alcistas. Podemos cambiar el tipo de vela si queremos vela o queremos una barra, por ejemplo, para las personas que utilizan barras al momento de operar, y pues el grosor de ellas. Esto es a nivel estético netamente de las velas japonesas. Siguiendo con nuestra creación del gráfico, lo otro que nos va a preguntar son características en cuanto al ajuste visual dentro del gráfico. Por lo general, si deseamos que se autoescale, es decir, que se ajuste el tamaño de la pantalla y que sea más fácil ver el activo. Podremos también cambiar el label o cómo se llama
el gráfico, vemos que sale micro Nasdaq, pero esto es netamente el label, de tal manera que yo puedo colocar acá el nombre que deseemos. Igual nos va a decir qué panel queremos trabajar, lo cual veremos más adelante. Por último, en la parte inferior nos va a decir si deseamos que se vean los trades que hemos hecho, de tal manera que él va a pintar unos plots o puntos que van a mostrar dónde fueron las entradas, que se verán de color azul, un plot de venta, que será de color magenta, y nos mostrará el resultado de cada operación. Nos trazará una línea verde en caso que sea un target y nos trazará una línea roja en caso que sea un stop. Básicamente nos permite ver en el gráfico las entradas anteriores que hemos tenido. Pero también podemos cambiar esto aquí donde dice Plot Execution, y básicamente podemos cambiar que no muestre el texto y el marcador, que no muestre nada o que muestre solo los marcadores. Yo recomiendo que se vean solo los marcadores, pero para el ejemplo dejaremos texto y marcadores. Una vez que hemos configurado cómo queremos el gráfico, simplemente daremos OK. De inmediato se nos abrirá un gráfico del activo micro Nasdaq y en la temporalidad que hemos seleccionado, que son 2 minutos. Acá hay algo importante que podemos ver y analizar, y es la estructura de los gráficos. Si bien podemos entender, los gráficos tienen una misma estructura que cualquier plataforma de trading o incluso que páginas web como TradingView, de tal manera que está dividido en 3 partes. En la parte superior encontraremos lo que es el menú del gráfico y tendremos diferentes opciones que nos pueden ayudar. Lo primero que encontraremos es el activo, donde tendremos el ticker y en el caso del futuro el contrato seleccionado, y aquí podremos en cualquier momento simplemente seleccionar un activo distinto y actualizar nuestro gráfico con otro activo. Posterior tenemos el rango o temporalidad del activo. Tenemos 2 minutos, pero podemos seleccionar 1, 2, 3 minutos e incluso podemos cambiar estas agrupaciones a la temporalidad que nosotros queramos. Ticks, volumen, días, semanas, meses, años. Simplemente seleccionamos y de esa forma se va a ver el gráfico. De esta manera que si yo selecciono 1 minuto, pues el gráfico lo veremos que cada velita va a tener 1 minuto de tiempo agrupado. Lo dejaremos por ahora en 2 minutos, que es como utilizamos para nuestra operación. Siguiendo con esto, encontraremos diferentes opciones que nos permitirán a nosotros configurar, o herramientas que nos permitirán ver el gráfico de diferentes formas. La primera nos permitirá ver el gráfico o seleccionar el tipo de gráfico que queramos. Lo tenemos en velas japonesas, pero claramente lo puedo cambiar a líneas, lo puedo cambiar a cualquier tipo de gráfico que nosotros usemos. El siguiente es la herramienta de dibujo. Esta herramienta de dibujo es bastante poderosa e importante que la podamos identificar y podamos utilizar. Aquí nos permite a nosotros tener, por ejemplo, el ruler, que es una regla que nos permite medir distancias del precio. Podemos tener una de las más comunes, que es la que nos permite tener el riesgo-beneficio de cada operación. Podremos crear, por ejemplo, zonas si quisiéramos pintar un soporte o una resistencia. Podremos ver líneas, rayos, verticales, podemos tener retrocesos de Fibonacci y todos sus estilos. Podemos tener también canales, si quisiéramos tener, no sé, un canal y detectamos que este es una tendencia alcista y que queremos identificar la tendencia, pues podemos simplemente crear el canal y pintarlo dentro de la herramienta. También tenemos herramientas que nos permiten a nosotros dibujar formas, triángulos, elipses, o incluso podemos crear marcadores como líneas o triángulos que nosotros queramos identificar. Al final estos marcadores simplemente son plots que puedo utilizar. Por ejemplo, una vela hacia arriba, es decir, no sé, aquí identifico una vela martillo o una fuerza que me dice un cambio de tendencia. Posterior a esto encontraremos la lupa, que nos permite hacer zoom en cualquier parte del gráfico. Podemos simplemente seleccionar la sección y de inmediato hará un zoom a esto. Y si damos al menos, retomaremos una vez más el gráfico ajustado a nuestra pantalla. Continuando con las opciones, encontramos el tipo de cursor. Tenemos el cursor normal, se va a ver la flecha del mouse por esa manera, y tenemos el que dice local, que es el que recomendamos, que nos permite tener una cruz dentro de toda la pantalla que nos muestra la relación entre el precio y la hora del día
y podemos identificar claramente posiciones en el precio. Posterior tenemos una opción que nos muestra los datos. Básicamente nos permite a nosotros ver los datos de donde estamos parados en el gráfico. Es decir, si yo me paro acá, van a ver que el gráfico cambia. Va a decir la hora, son las 10:42 dentro de la caja. Podemos ver también el precio, podemos ver el high, el low de donde estoy parado, el close. Digamos que información detallada de exactamente dónde estoy ubicado con el mouse. Posterior viene una herramienta supremamente importante que es el Chart Trader. El Chart Trader es la herramienta que nos va a permitir a nosotros comprar y vender dentro de la herramienta. Este lo deberemos prender si queremos ver operaciones y de inmediato veremos que se habilita un menú al lado derecho que nos va a permitir a nosotros tener las opciones de compra, venta y configuración de posiciones. Esto lo veremos a continuación. Por otra parte, tenemos las dataseries que nos permite una vez más llegar a la configuración del gráfico, donde podremos cambiar la temporalidad, tipo de gráfico y todo lo que abrimos inicialmente a crear el gráfico. A continuación tendremos lo que son los indicadores, donde podremos agregar cualquier indicador. Tendremos también la posibilidad de agregar estrategias automatizadas, que también las veremos más adelante al gráfico. Y ya por último, pues podremos ver las propiedades del gráfico. Continuando con las secciones que tiene el gráfico, decíamos que se divide en tres partes. La parte superior, que es el menú que acabamos de explorar. Tenemos la parte derecha, que se divide en dos pequeñas secciones. La primera sección es donde nosotros identificaremos el precio del activo. Y el precio del activo estará dividido dependiendo del ajuste de la pantalla que nosotros tengamos. De tal manera que podemos comprimir el gráfico simplemente teniendo clic oprimido en el precio. Y veremos que puedo hacer el gráfico más pequeño o más grande. En cualquier caso, si tengo el gráfico que se sale de mi pantalla, acá arriba se habilita esta pequeña F que está en la parte superior, que es para justificar el gráfico una vez más a la pantalla. Una vez que le demos, él de forma automática va a configurar el gráfico ajustándolo a la pantalla. La otra sección que tenemos es la sección inferior del gráfico, en la que podremos ver la hora del día. Al igual que con el precio, nosotros podemos comprimir el gráfico manteniendo el clic oprimido sobre la hora y hacer el gráfico más pequeño o más grande. De esta forma vamos a poder movernos y ajustar la pantalla a nuestro gusto para ver tal vez zonas de interés que estén previas al precio donde estamos operando. Y por último, veremos una sección en la parte inferior que nos permitirá ver pestañas del gráfico. Es decir, que yo puedo agregar varios gráficos a una misma ventana simplemente dando al más, de tal manera que se me abrirá una vez más dataseries y podré seleccionar el activo que quiera y tener un segundo gráfico dentro de una misma ventana. Ahora, entendido esto, quiero que demos un momento para explicar el Chart Trader, que es la sección que se encuentra al lado derecho del gráfico. Esta sección del Chart Trader es el conjunto de opciones que nos permitirán a nosotros tomar posiciones en el mercado. Y acá tendremos diferentes opciones. La primera de ellas son las opciones de toma de posiciones, que está dividido en dos columnas principales. Las opciones para compra, que están al lado izquierdo, y las opciones para venta, que están al lado derecho. En las opciones para compra encontraremos opciones como comprar al mercado, buy market, ¿cierto? Encontraremos buy as, ¿cierto? Comprar al precio de los vendedores, o buy bid, comprar al precio de los compradores. Y por último tendremos un botón con el cual debemos ser bastante cuidadosos, que es el de revertir. Este botón básicamente lo que hace es que si tú estás en una compra, cerrará esta posición en el momento en el que estés y tomará una venta de forma inmediata con la misma estrategia que tengas marcada. Debe ser bastante cuidadoso, ya que no quiere decir que mi posición se cancele, sino que cerrará asumiendo la pérdida o ganancia que tenga en mi posición y tomará una decisión contraria. Y por último, tenemos el botón de close, que lo que nos permitirá cerrar cualquier tipo de posición. En cuanto a las ventas, tenemos las mismas opciones: al mercado, al ask o al bid. Para tomar un ejemplo de esto, tomaremos una compra. Simplemente puedo darle comprar al mercado, comprará de forma inmediata, y puedo cerrar mi compra con el botón close.
O también podemos comprar al bid, que él comprará al precio más barato, un tick por debajo de la posición, y también lo podremos cerrar. De manera tal que nuestra recomendación es, si vas a utilizar los botones para tomar órdenes de compra o venta, siempre intentes vender al bid comprar al bid y vender al ask. De tal manera que siempre comprarás lo más barato y venderás de la forma más cara. Y por último, el botón close, que nos permite cerrar las posiciones. Algo adicional que me gustaría que pudiéramos ver de este cuadro es la sección de información sobre la posición, la cual se encuentra en la parte inferior de las opciones. En esta podremos ver la cantidad que tenemos en entrada, es decir, el tamaño de posición, los contratos que tenemos, y podremos ver el resultado de la posición de diferentes formas. Retomaremos una compra en mercado y veremos que de inmediato me va a decir que tengo un contrato, el tamaño de posición, ¿cierto? Donde hicimos la compra. Como ven, el precio lo compramos a 14.161,50 y posterior nos va a mostrar cómo va la operación, donde está marcado en puntos. Si acercamos el mouse veremos que dice points, está mostrando los puntos del precio. Puedo darle clic y cambiar, y ahora estaré viendo lo que son ticks que tengo a favor o en contra. Puedo volver a cambiar y puedo ver lo que es dinero, puedo ver cuánto dinero estamos moviendo en el momento, o volver a cambiar y ver porcentaje asociado a el tamaño de nuestra cuenta. Listo, de esa forma podremos ver de diferentes maneras el resultado de nuestra posición. En cuanto a la recomendación que yo doy en esto es, si tú eres nuevo en trading y aún te estresa ver el dinero, lo mejor que puedes hacer es mantener esto en ticks o en puntos para que no tengas un sesgo emocional debido al dinero que se está moviendo constantemente en tu operación. Vamos a cerrar la posición y continuamos con las siguientes opciones. Entre las otras opciones que tenemos en el Chart Trader encontraremos la configuración del tipo de entrada que queremos tomar. En esta sección encontraremos diferentes opciones. La primera nos marcará el instrumento en el cual estamos operando. Como verán, no es editable, ya que se cambia desde la parte superior del gráfico. Por exterior nos va a dar las opciones del tipo de temporalidad de la entrada, lo que se llama un TIF, o el tiempo en vigor que va a tener la posición. De manera que tenemos tres opciones. Podemos colocar órdenes que van a tener una duración del día, es decir, que va a estar abierta únicamente hasta la apertura de la sesión. Es decir, una vez que finalice la sesión, 4:30 de la tarde, hora Nueva York, lo que va a hacer es que se va a cerrar la posición. O bien, podemos tener una orden GTC, es decir, se mantendrá abierta en el broker hasta que cierre explícitamente, ya sea por target, stop o porque cierre la orden manualmente. Y podemos tener GTD, en las cuales también va a estar abierta la posición hasta una fecha específica que nosotros definamos. Por defecto, y para lo que es intradía, tendremos siempre órdenes de tipo DI. Por otro lado, nos va a permitir seleccionar la cuenta. En este caso tenemos una cuenta demo de ejemplo, pero acá podremos seleccionar la cuenta en la cual quiero operar. Bastante importante que cuando estés con una cuenta de fondeo o una cuenta personal, siempre antes de operar verifiques la cuenta que está seleccionada y que no te pase un error técnico en el cual simplemente operes una cuenta demo con una entrada que esperabas tomar con tu cuenta real. Posterior tenemos la cantidad de la posición que quiero tomar, cuántos contratos queremos comprar, 2, 3, 4. Podremos seleccionar el tamaño de nuestra posición y debemos tener presente que esto es escalable según nuestro capital, no por la plataforma, sino que es un buen hábito como nuestra gestión de riesgo. Por último tenemos una de las opciones más poderosas, que es el ATM Strategy. Los ATM Strategy básicamente nos permite a nosotros crear entradas con una definición previa de un target y un stop, y así tener órdenes que cancelan otras órdenes OCO. De igual forma también podremos definir en el ATM cómo crear una estrategia que tenga auto break even, es decir, que después de cierto monto se proteja, o también podemos tener diferentes puntos de salida si tenemos más de un contrato. En el siguiente video nos enfocaremos únicamente a cómo crear ATM Strategies que sean valiosos para nosotros. Pero para entenderlo en este video, si seleccionamos un ATM que ya está creado,
simplemente cuando yo tome una posición, él de inmediato, como verán, coloca un stop y un target. Es decir, mi posición se ha tomado y de inmediato ha colocado una orden de salida, como fue una compra, una venta, que será el target, y una venta, que será el stop de nuestra entrada. Dicho esto, y entendida la sección y cómo se divide el gráfico, podremos pasar a empezar a utilizar la herramienta. Como ustedes ven, lo primero que vemos es que cada vez que tomo posiciones quedan todas las letras que explican la entrada dentro del gráfico. Por eso, nuestra recomendación es que en Data Series, al cual también podemos llegar con clic derecho en cualquier sección del gráfico que esté libre, podremos ir en la parte inferior donde están los plots de los trades que explicamos previamente, y en vez de dejarlo texto y el marcador, podemos dejar únicamente el marcador. Al hacer esto, veremos que el texto desaparece y solo tendremos los punteros de donde hemos tenido posiciones, lo cual permite que el gráfico sea limpio y que podamos operar de forma más ordenada. Otras de las opciones que tenemos es llegar al menú clic derecho del gráfico. Aquí tenemos diferentes opciones. Lo primero que quiero que veamos es la última opción, que son las propiedades del gráfico. En las propiedades podemos cambiar cómo estamos viendo el gráfico. Nuestra recomendación, por ejemplo, es quitar las líneas horizontales y verticales. En la sección de líneas hace referencia a la cuadrícula que está tras el gráfico. Aquí podremos cambiar los colores, pero también podremos decirle simplemente que no sea visible, por ejemplo, las líneas horizontales, y que tampoco sean visibles las líneas verticales. También podremos hacer cambios directamente desde el background de nuestro gráfico, cambiando el color para que no sea un gris, sino que podemos coger un verde o cualquiera de estos que de inmediato nos va a cambiar como tal el color de nuestro gráfico. Si le damos a aplicar, veremos que cambia el color del gráfico. Entonces, lo que podemos hacer simplemente es definir un color. Si prefieres, por ejemplo, tener gráficos en un fondo blanco, seleccionas el fondo de la pantalla y cambiará de inmediato el color de tu gráfico. Entre otras cosas que podemos también tener es poder cambiar la fuente de nuestro gráfico, el tamaño que tenemos y otras opciones en cuanto a personalización del gráfico. Algo que podemos hacer es que, por ejemplo, si queremos que ahora en adelante todos los gráficos salgan de esta forma, sin la cuadrícula y con los cambios que hemos hecho en propiedades, lo que podemos hacer es guardar un preset. Todas las ventanas de NinjaTrader las podemos guardar como un template, de tal manera que la próxima vez que abramos un gráfico siempre venga con esa parametrización y no tengamos que estar configurando cada gráfico. Le haremos preset, le haremos al botón save y simplemente se guardará. De tal manera que la próxima vez que abramos un gráfico, sin importar el activo, se abrirá con las propiedades de gráfico que acabamos de guardar. En el menú de clic derecho tenemos diferentes opciones. Podremos cambiar nuevamente los instrumentos, miren que es el mismo menú que tenemos en la parte superior. Podremos ver los intervalos y acá se habilitan algunas opciones importantes como el crear alertas. En un video específico hablaremos de esto y cómo crear alertas que nos digan cuando ciertas condiciones del mercado se crucen o se identifiquen y podamos tener una alerta que me diga que puedo tomar una posición en largo o en corto, o incluso a partir de una alerta puedo notificar a un chat, a Twitter, también puedo, por ejemplo, poner una orden de forma automática. Bueno, en fin, las alertas nos permiten optimizar un poco la operación en el mercado. Podemos entrar al menú de Data Series, que ya lo hicimos previamente, y podemos crear el menú de indicadores y las estrategias. Algo que se habilita únicamente si tenemos el Chart Trader prendido son las opciones de compra y venta desde el gráfico. Comprar al limit, comprar al mercado, vender a cualquiera de los dos, al mercado o al limit. Básicamente esto lo que nos va a permitir a nosotros es tomar posiciones directamente desde el gráfico. Un ejemplo de ellas es que yo puedo venir al gráfico acá, dar clic derecho y decir coloque una orden de venta. De tal manera que no he comprado con los botones, sino que he posicionado una orden esperando que el mercado tome algún tipo de acción y una vez que la toque, tomará la entrada. Otras de las opciones que tenemos acá es la herramienta de dibujo, donde podremos sacar todos los dibujos que teníamos previamente, podremos hacer zoom, podremos también ver el tipo de cursor,
podremos ver en un database todo lo que veíamos previamente, podremos imprimir, compartir la posición, el gráfico, la ventana. De acá podemos sacar pantallazos y demás, recargar como tal el gráfico y crear los templates que son valiosos para nosotros. Llegado hasta aquí, ya entendemos cómo funciona correctamente un gráfico. Y ahora lo que tenemos que hacer es entender cómo podemos agregar indicadores y gestionarlos desde la herramienta. Hay algo que vamos a ver de los indicadores que seguramente no sabes, y es que los indicadores, llegaremos al menú clic derecho, indicadores, y se abre esta ventana que nos va a mostrar 3 secciones. La primera sección nos explica los indicadores que están disponibles. En la parte inferior tenemos los indicadores que están configurados y parametrizados en la herramienta. Y posterior tendremos en la parte derecha las propiedades de los indicadores que estén activos. Para el ejemplo, vamos a agregar un indicador conocido que es una media móvil. Vamos a buscar aquí lo que es una EMA, que es una media móvil exponencial. Le daremos doble clic para que pase de inmediato a ser un indicador configurado. Una vez que está activo, vemos que se habilita el menú de propiedades del indicador y podemos hacer diferentes cosas. Por un lado, cambiar por ejemplo el periodo de la media móvil. Sabemos que por defecto viene 14, pero puedo ver una media móvil por ejemplo de 200 periodos o una de 20 periodos que funciona como un soporte, digámoslo así, dinámico. Esta sección del input series es a qué quiero aplicarle el indicador, y esto es supremamente valioso. En NinjaTrader los indicadores no necesariamente se aplican al precio. Yo puedo aplicar un indicador a otro indicador. Lo veremos más adelante con otro ejemplo. Posterior podemos ver cómo se calcula el indicador, esa barra cerrada, si es cada tick, el label del indicador. Un ejemplo, si le damos a aplicar, vemos que queda aquí atrás la media móvil y podremos ver cómo en la parte de arriba superior sale el label que dice que es una EMA de 20 periodos sobre el activo MNQ. Pero si yo cambio por ejemplo acá y le pongo EMA ejemplo y le doy a aplicar, veremos que cambia de inmediato el nombre del label. Esto es útil para cuando tenemos indicadores que tienen nombres demasiado largos, simplemente los podemos resumir. Por último viene la parte visual, es donde podemos cambiar también la estructura del indicador en cuanto a cómo se va a ver dentro del gráfico. Y por último, vamos a encontrar la sección donde podemos ver los plots, es decir, la configuración gráfica del indicador. Como vemos, al frente de cada uno del plot sale esta pequeña flecha que nos permite desplegar las opciones. Si le doy aquí, veremos que puedo bajar el gráfico y encontrar de inmediato opciones adicionales como cambiar el color, cómo quiero ver el gráfico y cómo el indicador y cómo quiero parametrizarlo. De tal forma que para el ejemplo podríamos cambiar desde la lista de desplegar, por ejemplo, el indicador Align. Pero también algo que podemos hacer es parar el mouse encima de la palabra, no al frente sino encima de la palabra. Veremos que se habilita el editor de texto. Si le doy doble clic puedo escribir directamente el color que quiero, dar tab al teclado o irme a otra opción y de inmediato seleccionar ese color. Podremos ver cómo quiero por ejemplo el gráfico, lo queremos ver de forma sólida o podemos ver dash o puntos. Si le doy OK, entonces se van a ver solo una serie de punticos y no se va a ver una línea de forma sólida. Podemos ver por ejemplo una línea, podemos ver barras, bloques y otro tipo de indicadores y claramente editar el tamaño del indicador. En este ejemplo daremos 2. Para dar un ejemplo más de otro tipo de indicadores y configuraciones que podemos hacer, tomaremos un indicador como por ejemplo el ATR. El ATR es un indicador que mide la volatilidad del mercado y nos permitirá a nosotros como tal saber si el mercado está volátil o no y a partir de ahí definir nuestro stop de manera técnica. Esto lo veremos en otro video más adelante enfocado a la gestión de riesgo. Una vez que seleccionamos el ATR y le damos a aplicar, veremos que se pinta una línea aquí abajo. Lo mismo pasa con indicadores como el RSI o el MACD. Pero si nosotros lo que queremos es poder ver exactamente el valor del precio en una línea, lo que podemos hacer es desplegar las opciones de plot y cambiar para que no sea una línea, sino por ejemplo sea una barra. Al darle a aplicar,
veremos que de inmediato cambia, ya no es una línea, sino que en cada vela se pintará una barra conforme a lo que está sucediendo. Esto es bastante valioso al momento de querer leer indicadores, ya que una línea no es fácil de leer, mientras que una barra puede ser de pronto más simple. Ahora, otro ejemplo que podemos hacer es, por ejemplo, tener algo como un MACD. Vamos a hacer el ejercicio con el MACD. Y una vez que yo agrego un indicador como el MACD, que ya sabemos que nos permite a nosotros encontrar señales de entrada y reversión del precio, podemos también aplicar el MACD a diferentes objetos y editarlo de la misma forma como lo hemos hecho previamente. Ahora, algo importante que podemos hacer y que quiero enseñarles es cómo poder mover entre un panel y otro panel un indicador. Para eso quitaré el ATR y agregaré un indicador llamado Bollinger. Las bandas de Bollinger es un indicador bastante conocido que lo que hace es que persigue al precio mostrándonos una media móvil simple y dependiendo su multiplicador de la desviación estándar creará un canal para poder identificar cuando el precio está saliendo o está bajando y nos permitirá identificar zonas de compra y venta. Pero lo que quiero que veamos en este caso es que hablábamos que al momento de crear indicadores yo puedo aplicarlos a diferentes segmentos. En este caso, las bandas de Bollinger lo tengo aplicado directamente al precio del activo, que es MNQ. Pero algo que yo podría hacer es, por ejemplo, decir, no quiero que el indicador sea para el precio, sino quiero que este indicador esté asociado a otro indicador. En este caso tomaremos, por ejemplo, el MACD. Le diremos, quiero que este indicador se le aplique al MACD y a cuál de los plots, es decir, a qué dibujo. Por ejemplo, el MACD nos pinta a nosotros el MACD como tal, que es la línea azul, nos pinta como tal la señal de entrada, que es la roja, y nos muestra la diferencia entre las dos, que son las barras azules. Yo le puedo decir que me aplique el Bollinger al MACD y al darle OK y aplicar, y vemos que queda aquí abajo, no se logra identificar. Acá tenemos una opción adicional para esto. Y es que en NinjaTrader, al momento de trabajar con indicadores, también puedo decir dónde quiero que se vea el indicador, que es el panel. Cuando dice que el mismo de las series hace referencia al mismo donde está el precio. Pero yo puedo cambiar y decirle que no quiero que se vea ahí, sino que el indicador del Bollinger, como está aplicado al MACD, se baje al panel inferior. Para eso simplemente selecciono y le digo, váyase al panel 2. Le doy a aplicar, le doy OK. Y ahora vemos que hemos podido agregar indicadores como el MACD y adicional hemos podido crear un Bollinger sobre el indicador MACD. Este tipo de combinaciones de indicadores son bastante importantes al momento de utilizar estrategias, ya que en vez de tener muchos indicadores puestos en el gráfico, lo que podemos hacer es identificar patrones a partir de la unión de diferentes indicadores. Si yo quiero, por ejemplo, volver a mover este Bollinger y sacarlo acá del panel inferior, también puedo darle clic izquierdo normal, tenerlo sostenido y arrastrarlo a donde yo quiera que pase. Puedo moverlo de un panel a otro panel. O incluso puedo darle clic y simplemente darle suprimir y con eso quitar el indicador. De esta manera hemos entendido cómo poder agregar indicadores al gráfico. Hemos agregado indicadores como EMAs, bandas de Bollinger y MACD, pero adicional a eso hemos aprendido también que puedo coger un indicador y calcularlo a partir de un segundo indicador. Puedo moverlos entre diferentes paneles y poder tener un gráfico limpio y bien ordenado. Por último, algo también valioso que podemos hacer es agregar indicadores que no existen dentro de la plataforma. Como ven, aquí tenemos los indicadores que vienen por defecto, pero podremos agregar indicadores adicionales como este que tengo yo, que es una carpeta. ¿Por dónde realizamos eso? Ya para cerrar este capítulo, vamos a aprender a importar indicadores directamente desde el panel de control de NinjaTrader. Para eso iremos al panel de control, iremos al menú de Tools y veremos la opción que dice Import o importar.
En esta parte lo que haremos será buscar NinjaScript Add-on, es decir, un script que alguien ha creado de un indicador. Y una vez que lo hacemos, se nos abrirá la ventana de en dónde está el indicador que queremos. Para el ejemplo, cogeremos indicadores y en mi caso tomaré por ejemplo un indicador como el Tachyon Color EMAS. Este es un indicador que me permite ver las EMAS de colores. Veremos que él nos va a traer un mensaje de advertencia donde dice pues que un indicador de terceros que no viene propio de la plataforma y pues que es riesgo que pueda dañar como tal el equipo. Daremos OK. Y una vez que termina, nos dirá que se ha importado satisfactoriamente. De tal manera que si volvemos a nuestro gráfico, damos clic derecho, vamos a indicadores, ahora tenemos un nuevo indicador llamado Tachyon, el cual si le doy doble clic a la carpeta, encontraré el indicador. Con doble clic lo puedo agregar y en este caso, por ejemplo, puedo tener una media móvil como la de 120 periodos, un ejemplo de 2 colores, donde cuando el precio está por encima está blanco, cuando está por debajo está azul. De esta misma forma existen muchos indicadores que son de gran valor y nos pueden ayudar. Otro importante que puedes tal vez agregar a tu suite de indicadores es importar y agregar un indicador llamado Rito Price Action. Este rito es un indicador, dando doble clic, daremos OK, esperaremos que importe, daremos OK, volvemos al gráfico y veremos que se ha habilitado un nuevo indicador en la sección de indicadores llamado Rito. Este es un indicador bastante utilizado, el cual nos permite ver las sesiones de un activo, definiendo a qué horas empieza cada sesión. Ejemplo, podemos decir que la sesión americana empieza a las 9:30 am. Podemos decir que nuestra siguiente sesión, digamos la asiática, empieza a las 5 p.m. y podemos decir que la sesión europea empieza a las 3 de la mañana. Esto hace relación a la relación de la hora a la que inicia cada sesión conforme a la ubicación de nosotros. Como nuestros gráficos están configurados con el horario de Nueva York, podemos colocar este tipo de parámetros. Y para no tener que volverlo a configurar, también podemos ir en la parte inferior del gráfico. Acá pequeño tenemos la opción de template. Daremos ahí, daremos save y guardaremos por defecto esta configuración que previamente hemos hecho. Daremos aplicar y OK y ahora vemos que este indicador, por ejemplo, nos pone o nos sombrea cada una de las sesiones de operación. Esto es bastante valioso ya que podremos identificar soportes y resistencias importantes. Un ejemplo claro de ello es el soporte de el día o cierre de cada sesión. El día de ayer, por ejemplo, el máximo de la sesión americana fue acá en la parte superior y si yo me muevo podemos ver que hoy el precio respetó esta zona importante. La tomó como un apoyo y le permitió tener movimientos grandes. De esta forma hemos aprendido cómo agregar indicadores adicionales a NinjaTrader, cómo configurarlos, cómo aplicar un indicador a otro indicador, cómo moverlo entre paneles y cómo poder guardar un indicador con un template para siempre configurarlo. De esa forma ya tenemos el conocimiento necesario para poder utilizar indicadores de forma correcta dentro de la plataforma NinjaTrader 8. En un siguiente video veremos ahora cómo poder crear estrategias ATM y cómo operar correctamente dentro de un gráfico utilizando indicadores. No siendo más por este video, cualquier duda que tengan lo pueden dejar en comentarios o por los canales acostumbrados. Bendiciones.